efectos laborales, los viáticos en su naturaleza no son parte integrante del salario. Procedemos a identificar si estos viáticos son objeto de gravámenes para la persona trabajadora, acorde a la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que cada normativa regula aspectos distintos que muchas veces se complementan y otras no, pero hay que dejar muy claro esta situación, toda vez de que en la práctica queremos revolverte todas las normas cuando esa revoltura no está especificada en la norma. Esto lo comento haciendo alusión al artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, que establece una aplicación estricta cuando las disposiciones fiscales establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, y solo en las otras disposiciones fiscales se interpretarán y aplicarán las disposiciones del derecho común. En este orden de ideas, las personas trabajadoras bajo subordinación que reciben un salario están sujetas al impuesto sobre la renta por los salarios y demás prestaciones que derivan de la relación laboral, pero dentro de esta normativa no incluyen en las demás prestaciones a los viáticos, toda vez que, como ya le hemos aclarado, estas no son prestaciones por el producto del trabajo. En este caso, en el capítulo primero del título cuarto de la ley del ISR, que regula los ingresos objeto del ISR por salarios y en general por un servicio personal subordinado, que de la aplicación estricta no menciona ni hace alusión a los artículos que contengan viáticos y o bien los asimile. En este caso tomaremos en cuenta el artículo 93, fracción 17 de la ley del ISR, que establece que son ingresos exentos los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se comprueba esa circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Aquí hay que precisar que independientemente a la deducción o no de estos viáticos, toda vez de que no están obligados a que los comprobantes fiscales reúnan los requisitos fiscales, cuya deducción es independiente y no es correlacional y o preponderante a efecto de ser grabado o no para el personal subordinado, considerando que el mismo artículo no establece, como lo hacen otros artículos, que deben de ser comprobantes fiscales que reúnan los requisitos fiscales, que en teoría nos remitiría a los CFDI, el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y demás normativa como las guías de llenado, los catálogos del CFDI, en sus versiones aplicables. Entonces, las únicas limitantes para no ser exentos y considerarse grabados para la persona física es que estos no se comprueben y o que no se declaren en la declaración anual, tal como se advierte de la lectura del mismo artículo 93, quinto párrafo, que la letra correlación en 93, fracción 17, antes aludido de la ley del ISR, y plasma lo siguiente. Las exenciones previstas en las fracciones 17, 19, inciso A y 22 de este artículo, es decir, del artículo 93, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de la ley del ISR, estando obligando a ello. Es decir, solo si están obligados a declararlos y no lo hacen en la declaración anual, esos ingresos exentos pasan a ser grabados para las personas bajo subordinación laboral. Para llegar a la conclusión, se tomó como referencia los artículos antes mencionados, que crean excepciones y en su caso cargas al particular, aplicándose de manera estricta. Muchos mencionarán que por qué no se tomó en cuenta los artículos de referencia a la deducción de viáticos, tanto de la ley del ISR como de su reglamento, y la respuesta es simple. Si recurrimos a esos artículos, son solo para efectos del cumplimiento de los requisitos fiscales para la deducción autorizada, ya sea para personas físicas, empleadores y o personas morales en su calidad de patrones. Lo anterior para efectos del ISR es solo si no se pierde la naturaleza principal de los viáticos que ya tratamos anteriormente, es decir, que no es retribuir al trabajador o trabajadora por su trabajo, sino es realizar erogaciones en servicio del patrón para el cumplimiento de su trabajo cuando se realiza en una ubicación distinta al local del o la empleadora. Pese a que establecimos líneas arriba que para efectos del ISR y no considerarse grabados era que se comprobaran con comprobantes fiscales aun sin que estos cumplieran con los requisitos fiscales y en su caso se declararan en la declaración anual, existe una facilidad para no comprobar ingresos por concepto de viáticos y aún así tener la excepción de no causar impuestos para el sector privado. La excepción prevista en el artículo 152 del reglamento de la ley del ISR establece una excepción al requisito de comprobación. En este artículo plasma que se podrán no comprobar hasta el 20% de los viáticos erogados en cada ocasión, cuando no existan servicios para emitir los mismos, sin que en ningún caso el monto que no se compruebe exceda de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal de que se trate, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón, y la parte que no se erogue deberá de ser reintegrada por la persona física que reciba los viáticos o en su caso contrario,
no le será aplicable lo dispuesto en este artículo, es decir, nada más refiere para el beneficio de no comprobar. Entonces, para concluir esta parte referente al ISR y si grava o no para la persona bajo subordinación laboral que recibe un salario, es recomendable en los manuales internos, política, alineamientos y o reglamentos se establezcan la forma de comprobación que favorezca al empleador para evitar dejar abierto a interpretación y o perjudique lo menos posible, permitiendo contribuir proporcionalmente a los impuestos, específicamente el ISR. Asimismo, esa normativa interna permitirá en su momento la facilitación de comprobación en caso de una revisión. Incluso apoyará para el cumplimiento de emisión de la constancia de viáticos y o comprobante fiscal por los viáticos exentos que está obligada la persona patrona a su emisión. Saludos.